Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Es momento de responder a la pregunta: ¿Pablo, Saulo de Tarso, llegó finalmente a España? Es la pregunta que respondemos con nuestro invitado, David Vergara, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, David. Muchas gracias, Fernando. Una alegría estar con vosotros. Hoy estamos acostumbrados a viajar grandes distancias en pocas horas, en avión o tren, pero ¿cómo eran los viajes en los tiempos de Pablo? Pues es interesante esa pregunta porque cuando hablamos de un mundo global, los que tuvieron en primer lugar ese concepto en mente fueron los romanos. El mundo de Pablo básicamente era un mundo dominado por Roma, por el Imperio Romano, y el pensamiento de ellos siempre era expandirse, la expansión, la conquista. Y para trasladar sobre todo tropas necesitaban unas buenas comunicaciones, buenos ingenieros para construir puentes, y lo que nos han dejado los romanos hasta hoy son obras tremendas de ingeniería. Entonces tenían básicamente dos formas de establecer las comunicaciones: terrestre, por medio de calzadas, y marítima, ¿no? Las calzadas romanas son famosas, son las primeras autopistas que unían continentes. Básicamente eran tres tipos de calzadas: públicas, privadas, que tenían ya terrenos de personas que tenían derechos para el paso, y después eran las rurales o las vecinales. Esas eran las tres principales, ¿no? Las públicas, sobre todo en muchos tramos, estaban embaldosadas, sobre todo en las grandes ciudades, y básicamente al principio todo este concepto tenía que ver con el movimiento de tropas, ¿no? Como ocurre en el mundo actual, grandes inventos que utilizamos en la vida civil empiezan con inversiones para el ejército, ¿no? Los romanos usaron todo ese movimiento de tropas con estas vías romanas, con esos grandes puentes, pero todo eso al final sirvió para el comercio, sirvió para el traslado usando el caballo. El caballo era el coche de la época, ¿no? Era el gran motor. Durante muchos siglos el caballo ha sido esencial, el camino a pie también. Pero luego ocurrió que, claro, para estos movimientos tan tremendos, cuando las distancias se fueron alargando para que Roma pudiera conquistar más, se dieron cuenta de que lo más barato y rápido eran los barcos, ¿no? Así que usaron el barco, que era un medio bastante asequible, permitía distancias mayores, cargar sobre todo alimentos, armas. Entonces hemos visto naufragios, sobre todo en el Mediterráneo, de barcos romanos. Eso significa que tenían un interés especial en el mar. Y es llamativo que en tiempos del apóstol Pablo, según dice Bruce, un autor, coincide esto para la extensión de otras ideas. El que hubiera estas comunicaciones permitió que el Evangelio, la noticia del Evangelio que Pablo transmitía, tuviese esta base para poder expandirse rápidamente utilizando estas grandes calzadas públicas y el movimiento, los viajes en barco, ¿no? Fijaos que se dice que Pablo tuvo que recorrer unos 6.000 kilómetros a pie, según calculan, y otros más de 6.000 en barco, lo que sería una distancia entre Madrid y Australia si trazáramos una línea recta, ¿no? Además, en la propia escritura, el Nuevo Testamento nos dice que tuvo 3 naufragios y uno en alta mar. Es decir, Pablo no se desanimaba, él continuaba, pero claro, tanto viaje en barco hizo que tuviera que sufrir situaciones complicadas, ¿no? Y hay un dato muy interesante con el que quiero terminar, y es que en el libro de los Hechos, final del libro de los Hechos, se narra un naufragio en Malta en el que Pablo desgrana, aparte de la historia, lo que ocurrió, conceptos marítimos inusuales en los libros de la antigüedad. Tenía un conocimiento marítimo por todos esos viajes que cuando leemos ese texto, que además es bastante extenso, narra con todo detalle cómo eran las naves, todo lo que se produjo, cómo él veía que se tenía que solucionar todo aquello para que hubiera supervivientes. Bueno, pues Pablo era una persona muy acostumbrada a viajar en esas grandes distancias dentro del imperio, ¿no? Él estuvo desde Jerusalén, Asia Menor, Macedonia, que es Europa,
llegó a Italia y luego su deseo era España. Está claro que está la mención España. Y de ahí nuestra pregunta, en nuestros enigmas, en nuestro tiempo de historia y en nuestro tiempo de entrevista. Más allá de las intenciones del apóstol Pablo de ir a España, expresadas en la Biblia, ¿qué otros testimonios hay acerca de ese itinerario? La verdad es que hay muchos testimonios, ¿no? Uno de ellos, además coetáneo de Pablo, es de Clemente de Roma, que escribe una carta a los Corintios. Y en esa carta habla precisamente, fijaos que Pablo tuvo dos prisiones en Roma, una de ellas 5 años antes de la segunda aproximadamente. Se calcula que la primera prisión pudo terminar sobre el 63 aproximadamente. Entonces, la carta de Clemente es del año 93. ¿Qué ocurre? Que eso significa que Clemente debió conocer a Pablo en su juventud. Y Clemente nos dice que estuvo cargado en cadenas 7 veces, desterrado, apedreado, que fue heraldo de Cristo en Oriente y Occidente, y después de enseñar a todo el mundo la justicia, llegó al extremo de Occidente. ¿Qué ocurre? El extremo de Occidente eh, no era Roma. Roma era el centro para un romano era el centro del imperio. Occidente, teniendo a Roma en el centro, era España. En España tenemos Finisterre, que era el fin de la tierra, aunque algunos autores de la época hablaban del fin de la tierra en Cádiz, pensando en Cádiz, en Gades, ¿no? Pero bueno, Clemente, la carta a los Corintios que le escribe ya tiene el testimonio de que Pablo fue al extremo de Occidente, que en este caso sería España. Pero luego en el siglo XVIII se encontró un fragmento conocido como Muratori del siglo II, en el cual también se habla de un hecho, se habla de Lucas, de quien escribió el libro de los Hechos, el historiador, y se nos dice que Lucas, que terminó su libro de los Hechos, su comentario de los viajes de Pablo de una forma muy abrupta e incompleta, pasó por alto, por una parte, el martirio de Pedro y por otra parte, el viaje de Pablo a España, que era su deseo, tal y como él nos dice en Romanos, ¿no? Viajar a España. Y lo dice de una forma específica, que Pablo viajó a España, ¿no? Y que Lucas omitió este dato, ¿no? Después encontramos muchos más textos. Uno es un texto apócrifo del libro de los Hechos de Pedro, del siglo segundo o tercero, donde 3 veces se cita este hecho de la visita de Pablo a España. La primera con cita una conversación entre Pedro y Pablo. La segunda cita tiene que ver con pedir oración a cristianos por ese viaje, y la tercera tiene que ver con que Pablo no se encuentra en Roma, sino que se encuentra en España, ¿no? Por ejemplo, Jerónimo, el autor de la Vulgata siglos después, también habla de cómo Pablo viajó en naves extranjeras, lo cual nos hace pensar que seguramente estaba hablando de armadores españoles. Y Jerónimo ya lo cita de una forma normal, que viajó por Panfilia, Asia, Macedonia, Acaya, Italia y España. Lo interesante de estos autores es que no debaten sobre el hecho, sino que con naturalidad dicen que ocurrió. Lo dan por hecho. Atanasio, Atanasio también, hay Juan Crisóstomo, hay varios autores. ¿Cuáles son otras evidencias que demostrarían que Pablo estuvo en la península ibérica? Bueno, tenemos además textos que nos hablan digamos, del fruto del cristianismo en España en época muy temprana, siglo segundo. Fijaos que en las citas que hemos mencionado anteriormente ya se menciona el viaje de Pablo desde Ostia, el puerto de Ostia, porque los romanos fabricaron grandes puertos para esto, en Roma hacia España. Había dos rutas, se podía llegar a caballo o a pie por la vía Aurelia desde Roma y conectar con la vía Augusta en España desde los Pirineos hasta Cádiz. Claro, esto en caballo se podría hacer, pero en barco había la posibilidad de viaje de Ostia a Tarragona, que eran 4 días, o de Ostia a Cádiz 7 días. Y había barcos desde Tarragona a Cádiz. O sea, fijaos la facilidad, y más para un experto marítimo en viajes marítimos como Pablo, facilidad absoluta.
El fruto del testimonio del cristianismo en la península ibérica es tan temprano que ya Ireneo de Lyon, en el 180 después de Cristo, habla de las iglesias de Iberia. Tertuliano también cita a los países cristianizados y habla de todos los confines de las Españas. Hay una carta sinodal también del siglo III de Cipriano, un obispo de Cartago, y 36 obispos que se dirigen a las comunidades de Mérida, de León y de Astorga. También encontramos en Tarragona, siglo III, ya una comunidad cristiana con cementerio propio. Hay un concilio de Elvira en el 303 en Granada, donde ya aparecen 19 obispos y 26 y 24 presbíteros que se reúnen allí para tratar temas sobre acuerdos que tienen que tomar en relación al testimonio. Ahora, aparte de todo esto, que evidentemente tuvo que ocurrir porque alguien con mucho interés predicó el Evangelio en el siglo I y ya tuvieron que difundirse las escrituras de alguna forma, seguramente en latín, eh, hay dos cuestiones principales. Una de ellas es que el propio Pablo, al final de la segunda carta a Timoteo, dice que él ha peleado la batalla, ha terminado la carrera, ha guardado la fe y lo hace sin pensar que tenga nada pendiente, proyectos pendientes. Es decir, que si él tuvo en su mente venir a España y él termina la carrera y piensa que no le falta nada por hacer, posiblemente es porque visitó España, ¿no? Pero luego aparte es que no tenemos testimonios en contrario. No tenemos cartas, personas, debates sobre el hecho de que Pablo llegó a España, que contradigan estos testimonios. Interesante que Pablo tenía en mente ese finis terrae hasta lo último de la tierra, según la Gran Comisión. Es momento de conclusiones. Como español, ¿qué elementos a tener en cuenta el hecho de la seguridad o la posibilidad de ese viaje de Pablo a España? Bueno, la verdad es que llama la atención que él tuviera tanto interés en venir a España teniendo ciudadanía romana. Algunos piensan que esa ciudadanía tuvo que ser bueno, venía desde la familia, esos derechos se daban a los soldados o personas que hubiesen prestado un servicio al imperio. Posiblemente una hipótesis es que las tiendas de campaña de las que Pablo era artesano que fabricaba, su familia lo hubiera hecho para el ejército y por eso tuviesen. Pero él tiene un encuentro en el libro de los Hechos con un español, con Galión, fue procónsul de Acaya. Hay una además muy interesante, una piedra que lo atestigua el año 52 de nuestra era. Entonces, la pregunta es si ese encuentro con ese español que le protegió, le defendió de la muerte y de los judíos, pudo ser algo que confirmó su deseo no solo de llegar a Italia, a Roma, como hizo encarcelado, sino posteriormente confirmar este deseo de venir a España. La cuestión es que en Pablo había un fuerte deseo de llegar hasta el extremo de la tierra. En Romanos vemos que él cita un salmo hablando del extremo, hasta el extremo llegará el lenguaje de Dios, ¿no? Es decir, en el Salmo 19, él quería llegar hasta la última tierra conocida, ¿no? En un principio parece que quiso ir hasta el Cáucaso, hasta el Mar Negro, pero Dios le dice que no, que vaya a Europa. Y Pablo al final recorre Europa de extremo a extremo, ¿no? Pero pensemos que, sobre todo, ¿qué fue lo que cambió a Pablo para llegar a este sacrificio? ¿Por qué tuvo tanta ilusión, tanto deseo, tanta pasión por llevar el Evangelio? Pues la Escritura nos dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo habla de la gracia de Dios y Pablo amaba a los españoles como amaba a los europeos, como amaba a los asiáticos, como amaba a los judíos, como amaba al mundo entero. Y que en su corazón también estuvieran los españoles, pues es algo que la verdad nos llena de gratitud a Dios, porque ese deseo de Pablo, de una forma o de otra, al final llegó a ocurrir. Y la palabra de salvación, la palabra por la cual el hombre encuentra a Cristo como Señor y Salvador, aquel que ha venido a dar su vida por nosotros, esa palabra que nos muestra su amor, su gracia, su misericordia hacia nosotros, fue predicada por el apóstol Pablo. Es momento de conclusiones. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué te quedas de todo este tema? Pues yo me quedo con que
para que una persona como Pablo, que fue perseguidor de la Iglesia, sufriera esa transformación tan increíble, algo muy grande debió pasar. Y la Biblia nos habla de su camino de Damasco, de su encuentro con Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que tener un encuentro con Jesús. Necesitamos nuestro camino de Damasco para conocerle y que sea Él el que nos impacte y nos lleve de la mano, a veces en viajes largos, viajes cortos, pero con la pasión de que otros también le conozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Para mí lo más importante es tener un encuentro personal con Él que sea lo que realmente marque nuestra vida. No tanto ideales que al final quedan en meros deseos pasajeros, sino algo que realmente cambie nuestro corazón, transforme nuestra vida, nuestra visión de todo. Y la Biblia cambia la visión del hombre cuando conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y nos hace vivir una vida con pasión, una vida en la cual nuestro amor por Cristo hace que amemos a los demás y queramos compartir esa palabra de amor, ese evangelio de salvación con otros, esa buena noticia de que Cristo ha venido a salvarnos de nuestros pecados y que hay esperanza para nosotros. Ese encuentro con Jesús que es posible incluso 2000 años después. Amén, estoy de acuerdo. 2000 años después no son nada para Dios, para nosotros quizá, pero para Dios no. Y estamos hablando de Pablo como si nosotros lo hubiésemos visto, ¿no? Y hoy cualquier persona que quiere conocer a Jesús tiene la posibilidad de hacerlo. Y Pablo, además, los escritos de Pablo, Romanos, por ejemplo, transformó el pensamiento de muchos hombres en la Reforma del siglo XVI. Igual que lo hizo también en el siglo IV con un gran teólogo como fue Agustín, igual que lo está haciendo en nuestra época. En la carta a los romanos el gran descubrimiento es que somos justificados por la fe, no por las obras. El hombre intenta salvarse de todas las maneras con su esfuerzo humano, pero encontramos que Cristo Jesús nos justifica. Somos justificados por gracia, por medio de la fe, un regalo de Dios. Cuando todos somos pecadores, todos hemos pecado, pero somos justificados gratuitamente por medio de esa gracia, ¿no? Es el mensaje de Jesús para el hombre de hoy, 20 siglos después, 21 siglos después, 22, 23, el mensaje siempre será el mismo. Cristo ha enviado a su Hijo para justificarnos, para salvarnos por pura gracia de nuestros pecados. Pues ya lo saben, amigos, es momento de tener ese encuentro con Jesús de manera personal. Muchas gracias, David Vergara, por estar con nosotros. A vosotros. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.